La literatura de la conquista y la colonia en América Latina no nació en un escritorio tranquilo. Nació entre el choque de mundos, el silencio impuesto, la resistencia silenciosa y la necesidad urgente de nombrar lo desconocido. Entre los siglos XV y XVIII, un territorio vasto y diverso fue testigo de un proceso de transformación brutal, pero también de un florecimiento textual que hoy reconocemos como el cimiento de nuestra identidad literaria. Estos escritos no son solo documentos históricos, son las primeras voces que intentaron articular la experiencia americana, ya sea desde la mirada del conquistador, del fraile, del mestizo o del indígena que aprendió a usar las herramientas del vencido para preservar su memoria. Las crónicas de Indias constituyen el primer corpus literario del periodo. Textos como las cartas de relación de Hernán Cortés buscan justificar la conquista ante la corona, pero también revelan una fascinación creciente por paisajes, ciudades y culturas que no encajaban en el imaginario europeo. Cortés describe Tenochtitlán con asombro casi poético, detallando canales, mercados y templos, mientras construye un relato de legitimidad política. Por otro lado, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, ofrece una perspectiva más terrenal, llena de detalles cotidianos, dudas y contradicciones que humanizan el relato épico. Bernal no escribe para impresionar a reyes, escribe para corregir la memoria oficial, para que el soldado común no sea borrado de la historia. Su prosa es directa, a veces torpe, pero extraordinariamente viva, y demuestra que la literatura colonial ya contenía, desde sus inicios, una tensión entre el poder y la verdad. Sin embargo, es en la obra de Fray Bartolomé de las Casas donde encontramos el primer gran ejercicio de denuncia literaria y moral. Su brevísima relación de la destrucción de las Indias utiliza un lenguaje preciso, cargado de imágenes dramáticas y argumentación ética, para exponer la violencia del sistema de encomiendas y defender la humanidad de los pueblos originarios. Las Casas no solo describe atrocidades, construye un discurso jurídico y teológico que cuestiona la legitimidad misma de la dominación. Este texto no solo cambió debates políticos en la España del siglo XVI, sino que sentó las bases del pensamiento humanitario, del derecho internacional moderno y de la literatura testimonial que siglos después retomaría la voz de los silenciados. Pero quizás la obra más fascinante de esta etapa es los comentarios reales de los incas, del inca Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador español y una princesa inca. Garcilaso escribió desde la frontera entre dos mundos. Su prosa combina la erudición clásica con la memoria oral recogida de su madre y sus parientes andinos. Al narrar la historia del Tahuantinsuyo, no idealiza ni demoniza. Busca explicar, traducir y armonizar. Su obra es un puente lingüístico y cultural, que demuestra que la literatura colonial no fue un monólogo europeo, sino un diálogo tenso, a veces violento, pero siempre productivo. Garcilaso introduce en el castellano conceptos quechuas, estructuras narrativas cíclicas y una sensibilidad hacia la tierra que anticipa el pensamiento ecocrítico contemporáneo. Su estilo es pausado, reflexivo, y su mayor logro es haber convertido la dualidad en un principio estético. A medida que avanzaban los siglos XVII y XVIII, la literatura se asentó en las ciudades virreinales y adquirió rasgos propios. El barroco americano no fue una copia del europeo. Fue una adaptación necesaria para expresar una realidad compleja, fragmentada y sinestésica. En Nueva España, Sor Juana Inés de la Cruz se convirtió en la voz más lúcida y audaz del periodo. Su poesía, teatro y prosa exploran el conocimiento, el género, la fe y la razón con una inteligencia desafiante. En su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, defiende el derecho de las mujeres al estudio y a la escritura con argumentos teológicos, filosóficos y retóricos impecables. No pide permiso. Demuestra que la razón no tiene sexo. Versos como «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón» o «Detente, sombra de mi bien esquivo» muestran una maestría formal que rivaliza con los mejores poetas de su tiempo, pero también una conciencia crítica que anticipa debates contemporáneos sobre educación, poder y autonomía intelectual. Sor Juana no escribe desde el aislamiento.
Escribe desde la biblioteca, desde el claustro, desde la conciencia de que el conocimiento es la única soberanía que no se concede, se conquista. Junto a Sor Juana, figuras como Carlos de Sigüenza y Góngora en México, o Juan del Valle y Caviedes en Perú, desarrollaron una sátira social aguda, una poesía religiosa intensa y una prosa que mezclaba ciencia, historia y literatura. El barroco colonial utilizó la exageración, la metáfora compleja y el contraste entre lo terrenal y lo divino para reflejar una sociedad jerarquizada, pero también llena de contradicciones. La iglesia, la universidad, el cabildo y la calle se convirtieron en escenarios de una producción literaria que, aunque a menudo al servicio del poder, logró insertar grietas de crítica, ironía y reflexión humana. La arquitectura verbal del culteranismo y el conceptismo no era solo decoración, era una estrategia de supervivencia intelectual, una manera de decir lo indecible sin enfrentar directamente la censura. No podemos hablar de literatura colonial sin reconocerla, resistencia de las tradiciones orales y los textos indígenas que sobrevivieron gracias a la transcripción o la adaptación. El Popol Vuh, manuscrito quiché del siglo XVI, es un testimonio excepcional de la cosmogonía maya. Aunque fue escrito con alfabeto latino por autores indígenas o mestizos bajo supervisión franciscana, conserva estructuras narrativas, símbolos y una concepción del tiempo cíclico que no pertenecen al pensamiento europeo. Lo mismo ocurre con los libros de Chilam Balam en Yucatán o con los quipus andinos, que, aunque no son escritura alfabética, funcionaron como sistemas de registro y transmisión de conocimiento. La Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Guamán Poma de Ayala, es otro ejemplo monumental. Un manuscrito de más de 1000 páginas, escrito en un español mezclado con quechua y acompañado de dibujos, donde un noble andino dirige un memorial al rey de España denunciando abusos coloniales y proponiendo reformas. Guamán Poma no solo escribe, diseña una obra visual y textual que rompe las convenciones de su tiempo y reclama agencia histórica. ¿Qué características definen este corpus literario? En primer lugar, el sincretismo. La fusión de lenguas, mitos, formas poéticas y estructuras narrativas crea un estilo híbrido que rechaza la pureza cultural. El español se enriquece con vocablos náhuatl, quechua, taíno y maya, mientras las formas europeas se adaptan para cantar ritmos, paisajes y cosmovisiones americanas. En segundo lugar, la dualidad constante, entre lo sagrado y lo profano, entre la obediencia y la resistencia, entre el ideal clásico y la realidad americana. En tercer lugar, la naturaleza como personaje activo. La selva, la montaña, el desierto y el río no son escenarios pasivos. Son fuerzas que condicionan la acción, inspiran el asombro y desafían el dominio humano. Estos elementos convierten la literatura colonial en un laboratorio de identidad. Para docentes y estudiantes, estudiar este periodo no implica memorizar fechas o citar versos de memoria. Implica aprender a leer con capas. Detectar cómo un texto oficial oculta una voz disidente. Comprender cómo la métrica española se adapta para cantar ritmos andinos o mesoamericanos. Analizar cómo la sátira barroca cuestiona jerarquías sin nombrarlas directamente. Trabajar con fuentes primarias permite desarrollar habilidades de interpretación contextual, comparación de perspectivas y pensamiento crítico. Proponer actividades como la reescritura de crónicas desde la mirada del vencido, el análisis comparativo de traducciones coloniales o la creación de glosarios bilingües históricos transforma el aula en un espacio de investigación activa. La literatura colonial no es un archivo cerrado, es un campo de debate abierto. La literatura de la conquista y la colonia sigue siendo relevante porque contiene las semillas de todo lo que vendría después. El costumbrismo, el indigenismo, el realismo mágico, la narrativa testimonial y la literatura decolonial contemporánea. Cuando leemos a Rosario Castellanos, a José María Argüedas, a Elena Garro, a Miguel Ángel Asturias o a voces actuales que revisitan estos archivos, no estamos empezando desde cero. Estamos continuando una conversación que comenzó hace 5 siglos. Enseñar este periodo es enseñar a navegar la complejidad, a reconocer que ninguna historia tiene una sola versión, y a valorar la literatura como un espacio donde los vencidos, los mestizos,
Las mujeres y los críticos encontraron su voz. Si este recorrido te ha ofrecido nuevas claves para leer, enseñar o simplemente comprender nuestras raíces literarias, compártelo con estudiantes, colegas o lectores curiosos. Sigue el canal, porque cada texto colonial analizado es una herramienta más para pensar con rigor, escribir con conciencia y conectar con la profundidad de nuestra historia. La literatura de la conquista y la colonia no está encerrada en el pasado. Sigue esperando que la leamos con ojos abiertos, preguntas honestas y el compromiso de no olvidar.